Un hombre podía desayunar sano, sentir un escalofrío antes del mediodía y estar muerto antes de la cena. Sin manchas, sin bultos, sin nada que un médico de la época pudiera señalar. Solo sudor. Pasó 5 veces en Inglaterra entre 1485 y 1551. Mataba en cuestión de horas, elegía a los jóvenes fuertes y ricos, y sobrevivir no servía de nada. Podías volver a caer a la semana siguiente. Después de 1551 desapareció, y nunca volvió. Hoy vas a ver qué le hacía exactamente esta enfermedad al cuerpo, por qué parecía elegir a los ingleses y a nadie más, y por qué hoy, con toda la genética moderna encima, seguimos sin poder ponerle nombre. Porque lo raro no es que matara tan rápido. Lo raro es cómo se fue. Verano de 1485. Inglaterra sale de 30 años de guerra civil. El 22 de agosto, en un campo embarrado de Leicestershire, Enrique Tudor derrota a Ricardo III y se queda con la corona. Su ejército entra en Londres a principios de septiembre. Y con ese ejército entra otra cosa. En cuestión de semanas la ciudad empieza a enterrar gente a un ritmo que nadie había visto. En una sola semana mueren 2 alcaldes de Londres y 6 concejales. No en meses. En una semana. Los cronistas describen el arranque siempre igual. Primero un miedo raro, sin motivo. Después escalofríos violentos, dolor en los hombros y en el cuello, y un agotamiento que tumbaba a un hombre sano en mitad de una conversación. Todavía no había sudor. El sudor llegaba después, y llegaba de golpe. Empapaba la ropa, las sábanas, el colchón. Con él venían la sed, el corazón desbocado, un dolor de cabeza que no cedía y un delirio del que el enfermo ya no salía. A partir de ahí todo se decidía en un reloj muy corto, entre 3 y 18 horas. Si el enfermo aguantaba un día entero, casi siempre vivía. Si no lo aguantaba, se moría antes de que llegara el médico. Pero había un detalle que rompía todo lo que sabían sobre las epidemias. Haber sobrevivido no protegía. Un hombre podía pasarla, levantarse, volver al trabajo y caer otra vez a los pocos días. Hubo quien la pasó 3 y 4 veces. Compara esto con la peste, que era lo único con lo que podían compararla. La peste dejaba bultos en la ingle y en el cuello, tardaba días, se cebaba con los barrios pobres y hacinados. El sudor no dejaba marca, tardaba horas, y entraba por la puerta principal de las casas buenas. Porque esa es la otra rareza. Esta enfermedad elegía hombres adultos, entre los 20 y los 40, fuertes, bien alimentados, acomodados. Los niños, los ancianos y los muy pobres se libraban mucho más. ¿A vos no te suena al revés de lo que esperarías? El cardenal Wolsey, el hombre más poderoso de Inglaterra después del rey, la pasó varias veces y sobrevivió. Otros de su círculo, más jóvenes y más sanos, murieron en una tarde. Nadie encontraba la lógica por ningún lado. Y hay un detalle geográfico todavía más difícil de explicar. La enfermedad era inglesa. Literalmente inglesa. Escocia, Irlanda y Gales quedaron casi intactas en los primeros brotes, y no era por distancia. Comerciaban entre ellos todos los días. En Calais, que entonces era territorio inglés en la costa francesa, caían los ingleses de la guarnición. Los franceses del otro lado de la muralla, no. Los cronistas lo anotaron con perplejidad, sin ninguna teoría que se sostuviera. Volvió en 1508, y volvió en 1517. La de 1517 fue brutal. Oxford y Cambridge cerraron sus aulas, la corte se disolvió, y en algunas ciudades se habló de la mitad de los vecinos muertos o enfermos. Esas cifras hay que tomarlas con pinzas, pero el pánico fue muy real. Porque el efecto no era solo médico. Los mercados se vaciaban, los tribunales dejaban de sentarse, las cosechas se quedaban en el campo sin nadie que las levantara. Un brote de 2 meses podía parar un condado entero. Y entonces llegó 1528, el año en que esta enfermedad se metió de lleno en la historia de Inglaterra.
Porque esa vez le tocó a una mujer que estaba a punto de cambiarlo todo. Ana Bolena cayó enferma en junio, en Eber, la casa de su familia en Kent. Enrique VIII estaba en plena pelea con Roma para anular su matrimonio y casarse con ella. Le mandó a su segundo médico y una carta desesperada. El rey, mientras tanto, hacía algo muy poco propio de un rey. Huía. Disolvió la corte, se movía cada pocos días entre casas pequeñas, cambiaba de habitación, evitaba las multitudes. Le tenía un miedo físico, concreto, a esta enfermedad. Y con razón. Ese mismo año murió William Carey, el marido de la hermana de Ana. Murió también la esposa de Thomas Cromwell, y sus 2 hijas. Familias enteras desaparecían en una semana sin que nadie tocara nada ni entendiera nada. Ana Bolena sobrevivió. Se recuperó en unos días y siguió adelante. 5 años después era reina de Inglaterra, y de ese matrimonio salió Isabel I. Es difícil pensar en un giro de la historia inglesa colgado de tan poco. Pero 1528 trajo algo más, y es lo que convierte esto en un misterio de verdad. Ese año, por primera vez en 40 años de brotes, la enfermedad cruzó el mar. En julio de 1529 estalló en Hamburgo. En pocas semanas mató a más de 1000 personas. De ahí saltó a Lübeck, a Dinamarca, a Suecia, a los Países Bajos, a Prusia, a Polonia, a Lituania y a Rusia. Recorrió media Europa en un solo verano. Y después se frenó en seco. Francia apenas la sintió. Italia, prácticamente nada. Una enfermedad que había cruzado el Báltico entero se detuvo en fronteras que no significaban absolutamente nada para un microbio. Nadie ha explicado eso todavía. ¿Y qué hacían los médicos? Lo que podían, que era muy poco y muchas veces contraproducente: sangrías, purgantes, hierbas. Y sobre todo una idea que se volvió doctrina: si el cuerpo está echando el veneno por el sudor, hay que dejarlo sudar. Así que abrigaban al enfermo, cerraban las ventanas, encendían el fuego y le prohibían moverse, dormir, beber agua fría o destaparse durante 24 horas seguidas. Todo eso, en un cuerpo que ya estaba deshidratado y con la temperatura disparada. Es muy probable que ese tratamiento matara a una parte de los que morían. Y sin embargo fue precisamente el último brote, el de 1551, el que por fin cayó en manos de alguien que miraba con otros ojos. Empezó en abril de 1551 en Shrewsbury, cerca de la frontera con Gales. En unas semanas estaba en Londres. Los registros de la ciudad anotan más de 800 muertos en una sola semana de julio. Ese verano, en la casa de Bugden, murieron con menos de una hora de diferencia 2 hermanos adolescentes, Enrique y Carlos Brandon. El mayor era duque de Suffolk. El menor heredó el título al morir su hermano, y lo tuvo puesto menos de 60 minutos. Y en ese brote había un médico llamado John Cass. Había estudiado en Padua, había vivido en la misma casa que Vesalio, y volvió a Inglaterra convencido de que la medicina se hacía mirando al enfermo, no citando a los antiguos. Caius hizo algo que nadie había hecho en 66 años de brotes: en vez de explicar la enfermedad, la describió. Y la escribió en inglés, no en latín, para que la pudiera leer cualquiera que supiera leer. Su libro de 1552 es el primer texto médico inglés dedicado a una sola enfermedad. Anotó las horas exactas, la secuencia de los síntomas, quién caía y quién no, el detalle de las recaídas. Es la razón por la que hoy podemos siquiera discutir qué era. Y después de 1551, nada. Ni un brote más. Ni en Inglaterra ni en ninguna otra parte. Una enfermedad que mataba a un hombre sano en una tarde simplemente dejó de existir. ¿Vos qué crees que pasó? ¿Se extinguió o cambió de cara? Porque hay una pista incómoda al otro lado del canal. En 1718 apareció en Picardía, en el norte de Francia, algo muy parecido pero más suave.
Lo llamaron la sudoración de los picardos y se registraron casi 200 brotes hasta 1918. Nunca se pudo demostrar que fueran la misma cosa. El cuadro se parece, la mortalidad no, y con eso el rastro documental se acaba. Lo siguiente que pasó en esta historia pasó 4 siglos después y a 8.000 kilómetros de distancia. En mayo de 1993, en la zona de Four Corners, en el suroeste de Estados Unidos, empezaron a morir adultos jóvenes y sanos. Un cuadro respiratorio brutal que los mataba en cuestión de horas, igual que 400 años antes. Era un hantavirus, transmitido por las heces y la orina de un ratón de campo. Y cuando la noticia llegó a los historiadores de la medicina, más de uno levantó la cabeza y pensó exactamente lo mismo: esto ya lo leí en un libro de 1552. Las coincidencias son buenas. Brotes en verano y a principios de otoño, justo cuando se cosecha. Víctimas adultas, al aire libre, en contacto con el grano y con los roedores. Casas rurales llenas de ratones. Muerte rápida por líquido en los pulmones. Pero hay un problema serio con esa teoría. Los hantavirus casi nunca se contagian de persona a persona. Y el sudor inglés claramente sí lo hacía. Entraba en una casa y se llevaba a la familia entera en cuestión de días. Hay una excepción conocida, el virus Andes, en Argentina y en Chile, que sí pasa entre personas. Así que la puerta no está cerrada del todo. Pero seguimos hablando de un parecido, no de una prueba. Se han propuesto otros candidatos: una cepa perdida de gripe, antrax por lana y pieles contaminadas, fiebre recurrente transmitida por piojos y garrapatas, envenenamiento por centeno con hongo. Cada uno explica una parte y se rompe en otra. Y acá está el punto que mantiene todo esto abierto, porque existe una forma de zanjarlo del todo, y es justamente la que no podemos usar. Con la peste negra se hizo. Se sacó material genético de la bacteria del interior de los dientes de esqueletos de fosas medievales, y se secuenció. Hoy sabemos que cepa exacta mató a media Europa en el siglo XIV. Con el sudor inglés no se puede. No hay ninguna fosa identificada como suya. Sus víctimas morían en su casa, en unas horas, y se enterraban de a una en el cementerio de la parroquia, mezcladas con todos los demás muertos de ese año. Lo que falta para resolver esto no es tecnología. Es una tumba. Un enterramiento fechado con seguridad en 1551 y atribuido con seguridad a esta enfermedad. Nada más que eso. Y en casi 5 siglos todavía no ha aparecido. Mientras tanto queda el registro de algo que apareció de la nada, mató a gente sana en una tarde durante 66 años, cruzó medio continente y se apagó solo. No lo vencimos. Ni siquiera llegamos a saber qué era. Simplemente se fue. Te dejo la pregunta que a mí me da vueltas: si mañana apareciera algo así, que mata en horas y no se parece a nada del catálogo, ¿cuánto crees que tardaríamos en ponerle nombre? Contámelo en los comentarios. Y si te enganchó esta historia, la de los 2 niños de piel verde que aparecieron en un pueblo inglés en el siglo XII, ya está en el canal, y te va a interesar todavía más. Suscríbete si querés seguir tirando de estos hilos conmigo.